¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Al Estilo Juliana y hoy viernes me da muchísima pena arrancar el programa con una noticia tan triste, pero bueno, hay que darla a un grupo de cocineros peruanos, uno de ellos representante de la marca Perú y súper conocido, Iván Kisik, murieron en un accidente en la carretera Aguanta, esto en Ayacucho. El vehículo en el que se trasladaban porque iban a participar de una feria para exponer, promover insumos como el tumbo y la tuna, chocó contra un camión que minutos antes había también impactado contra una combi. Las personas que fallecieron, como les decía hace un rato, son Iván Kisik, que sabemos que había trabajado en importantes restaurantes acá de la capital y que además era el asesor gastronómico de la 73, este lugar tan rico en Barranco. Estaba próximo, ya a punto, en realidad a portas de abrir su propio local, su propio restaurante. Con él fallecieron Lorena Valdivia, también cocinera, y el australiano Jason Nanka, que eran enamorados, tenían una relación sentimental y acababan de inaugurar su restaurante Nanka en el distrito de La Molina. Una pena, realmente, y desde aquí lo único que podemos hacer ante tan trágica información es expresar nuestras más sentidas condolencias a nombre de todo el equipo de Al Estilo Juliana, a los familiares y amigos de los fallecidos. Bueno, hablando de autos, de transportes y de esas tragedias también, que finalmente es lo que sucede cuando hay desorden y poco control. Hoy mi primer invitado es Gustavo Guerra García. Él es asesor de la Municipalidad de Lima y es una de las personas que más sabe de este tema de la reforma del transporte público, que, como todos sabemos, es uno de los puntos claves en la gestión de Susana Villarán, y no de ahora, desde que arrancó con su trabajo como alcaldesa. Ella dijo que se iba a encargar del tema de la parada, de solucionar todos los conflictos que se generaban alrededor de la zona y trasladarlos y demás, y también el asunto caótico del transporte público. Lo cierto es que a pesar de los paros de los transportistas, del anuncio de que la revocatoria va de todas maneras y que incluso ella no puede seguir trabajando, que después se supo que no, que sí, que ella sigue siendo la alcaldesa, la máxima autoridad de la Municipalidad de Lima, puede continuar con sus obras, así que la reforma de transporte público pues continúa. Y para que ustedes tengan más claro de qué se trata todo esto, qué es lo que va a cambiar, porque ya hay cosas que se han hecho, pero todavía falta un montón, voy a conversar con Gustavo Guerra García. Ahora sí, gracias por venir, bienvenido. No, muchas gracias, Juliana, por la invitación. Gustavo, de hecho que hablar de la reforma de transporte público es tocar varios temas que tienen que ver con los puntos quizás más vulnerables de una ciudad desordenada, donde el parque automotor es cualquier cosa, como sucede en Lima. Ustedes han enfrentado a varias personas que querían o quieren hasta el día de hoy continuar trabajando en la informalidad y, según tengo entendido, muchos de ellos son los principales, no promotores, porque sabemos quiénes están detrás de la revocatoria, pero sí, digamos, los que están ahí apoyando, recolectando firmas y, digamos, haciendo presión para que Susana Villarán deje en marzo pues su cargo y haya nuevas elecciones. ¿Cómo lidiar cuando ustedes tienen tantas ganas de hacer, valga la redundancia, tantas cosas, porque la reforma es un tema bastante amplio? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que hay que señalar que la reforma comenzó, ¿no es cierto? O sea, en marzo del año pasado, cuando yo todavía no estaba en el equipo de Susana Villarán, se definieron el trazo de los corredores complementarios. En ese momento eran 4, porque se quería hacer un Metropolitano 2, que luego se modificó porque hubo una decisión del gobierno nacional de hacer un metro subterráneo por debajo de la carretera central. Sí. Y por lo tanto eso llevó a que el municipio modifique, ¿no? Descarte ya hacer un metropolitano y nos quedamos con 5 corredores complementarios. Luego, a mitad del año pasado, se estableció el bus patrón y la tecnología Euro 4, que es súper importante porque es una tecnología de vehículos 50 veces menos contaminante que los mejores vehículos actuales, que son Euro 2. Y obviamente mucho más de 50 veces menos contaminante que el vehículo predominante, ¿no? Y luego se ha seguido avanzando, se inició una capacitación del 29 de febrero hasta septiembre, se capacitó a todas las empresas que se organizaron en preconsorcios y luego, bueno, se autorizó la licitación y en paralelo se dio la ordenanza 1599 que es la nueva norma madre, ¿no? Que se dio en septiembre del año pasado. Y esos dos son las herramientas principales, ¿no? Para pasar del caos actual al futuro, los dos herramientas principales son la licitación de los corredores complementarios
y la ordenanza 1599. Claro, pero para pasar, para terminar con este proceso de transición y que todo lo que están planteando finalmente se convierta en una realidad, hay que llegar a ciertos acuerdos. Habían un montón de representantes de diferentes empresas de transporte que después de mucho lucharla, dijeron ya, ok, nosotros cedemos, ustedes me dan esto a cambio, lo que suele suceder cuando hay una negociación, pero ahora estaba leyendo que hay un grupo de transportistas, representantes de 181 empresas, nada menos, que dicen que esto, la reforma, no se está llevando a cabo de manera transparente. A ver, yo jamás he visto que hayan 180 gerentes de empresas que digan semejante cosa, no sé cuál es tu fuente. Yo lo que creo es que hay un grupo pequeño de empresas, muy pequeño realmente, porque Julio Raurrau ya es el único dirigente que está en contra de la reforma. Todos los demás han anunciado que van a participar del proceso. De hecho, el día que Susana Villarán informó que las bases se publicaban el 16 de noviembre pasado, habían 355 gerentes de empresas de las 425, y yo lo que diría es que este proceso se ha hecho con toda la transparencia del caso. Se ha discutido ampliamente las condiciones generales de operación, y este es un tema que la gente tiene que entender, ¿no? Nosotros les estamos exigiendo a los transportistas de Lima cosas bien importantes, ¿no? Uno, que no sigan trabajando en la unidad de operación actual, que es de 46 unidades promedio, sino que pasen a por lo menos 600 unidades equivalentes, donde un bus vale 3, un microbús vale 2 y una combi vale 1. Les estamos pidiendo que se organicen en consorcios, agrupando empresas de 10 en 10 o de 15 en 15. Les estamos pidiendo que pongan a todos los trabajadores en planilla, y además a que todos los propietarios pasen a ser parte de la estructura de propiedad de las empresas que forman parte de los consorcios. Esas son las condiciones generales. Eso es lo que se ha discutido durante mucho tiempo, para que ellos sepan qué es lo que esperamos de ellos, y además se ha discutido cómo deben ser las nuevas rutas, ¿no? Porque nosotros hicimos un trabajo técnico con la firma Target que recompuso completamente las rutas. Antes son hoy día 582 todavía, todas unas encima de otras, con 60 niveles de superposición, por ejemplo en Javier Prado. Es decir, para que la gente lo entienda, ¿no? En Javier Prado hay 60 empresas y 60 rutas matándose por un pasajero adicional. Y eso sigue tal cual. Eso sigue tal cual, pero es inmanejable, ¿no es cierto? Entonces, cuando se ha propuesto el nuevo esquema de rutas, también tenía que discutirse, ellos lo han entendido, y ahora hay una nueva definición de las rutas en un sistema tronco alimentador. Para que la gente entienda. Y ese es el set de condiciones, ¿no es cierto?, que ellos han aceptado en todo este proceso de diálogo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar entonces? Para que la gente, entienda en palabras más fáciles, más sencillas y menos técnicas. Por lo tanto, de acá a un año, ¿cómo va a ser Javier Prado? Yo diría que de acá a un año lo que va a ocurrir es Javier Prado, la Marina Fawcett hasta el límite con el Callao, Carretera Central Venezuela hasta el límite con el Callao, todo el eje de las Panamericanas, Arequipa, Tacna, y el eje que va por Canto Grande, San Juan de Lurigancho hasta la Avenida Brasil. Lo que va a ocurrir es que vamos a lograr reducir la velocidad a la mitad, siguiendo lo que hemos logrado hacer en los ordenamientos de Tacna Wilson, Abancay, Manco Cápac, Rayito de Sol y Hacho, ¿no? Pero ahí eso es lo que yo te puedo asegurar, ¿no? Que en 5 millones de viajes la velocidad va a subir al doble y el tiempo de viaje va a reducirse a la mitad. De acuerdo, pero para que esos finalmente a la hora de ser ejecutado funcione como tú lo estás diciendo, que suena maravilloso, tienen que trabajar de la mano de la policía. Sí, no. La policía se le requiere para ciertas cosas, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de lo que ya hemos logrado, ¿no? Por ejemplo, en Abancay es 1 kilómetro 300. En Tupac Amaru también está. También, ¿ok? Pero digamos que Abancay era la peor avenida del Perú, ¿ok? Sí, Abancay era la más congestionada del Perú, y es exactamente un año, poco antes de la Navidad del año pasado, se hizo el reordenamiento de Abancay. En hora punta en Abancay nos demorábamos todos 30 minutos. Hoy día nos demoramos 7.5 minutos. ¿Cómo se hizo? Disminuyendo los giros a la derecha, controlando que los buses no se detengan más de 15 segundos en el paradero, teniendo paraderos a más distancia unos de otros, es decir, no parando a media cuadra, educando a las personas y a los buses a respetar una estructura de paraderos racional. Básicamente con esas medidas lo que ocurre... y definiendo 2 carriles exclusivos con tachones, es decir, con una solución muy barata y con un cuerpo de fiscalización. Entonces, ese reordenamiento se hace sobre la base de la capacidad de gestión presupuestaria de la Gerencia de Transporte Urbano para tener los fiscalizadores suficientes para hacer funcionar. La policía juega un rol complementario, ¿ok? Pero digamos que no es indispensable. El control de corredores lo hacemos básicamente sobre los 472 fiscalizadores que hoy día tiene la municipalidad, que cuando comenzamos solo habían 40 y por eso la ciudad estaba completamente desguarnecida, ¿no? Pero cuando hablamos en materia de control de tránsito, ¿no? Cuando hablamos del parque automotor, no solamente nos tenemos que centrar en las combis, en los micros, en las coasters, sino también en los taxis. Ustedes han iniciado este proceso de formalización para que todos formen parte de CETAME, actualicen sus datos o se registren si es que nunca antes lo habían hecho. Pero igual
por una cuestión de necesidad, todos los taxistas lo están haciendo y por lo tanto no se va a disminuir el número de taxis que están circulando en las calles porque hay una falta de trabajo y porque esto tiene que ver también con un asunto que tendría que manejar y buscar una solución en todo caso el gobierno central más que la municipalidad. ¿Cómo van a hacer ustedes también para evitar que en una sola cuadra a las 6 de la tarde en una avenida como Benavides, por ejemplo, hayan más o menos 35 taxis? Buen punto. A ver, primero solo quiero precisar una cosa. La prioridad de la reforma número uno es el transporte público, porque a través del transporte público se mueve el 83% de la población de Lima, ¿ok? El 83% de los viajes, de los 13 millones de viajes de la ciudad, se mueven en el transporte público y vamos a darle más espacio al transporte público para que la gente vaya más rápido en el transporte público que en el transporte privado. Y el transporte privado son taxis y los vehículos privados. Sí. Solo el 17% de la población, o sea, la gente de más altos ingresos, se mueve principalmente por taxis y vehículos privados. Ahora bien, Lima tiene una tasa de motorización baja, ¿okay? Lo que significa es que hay pocos carros por cada 100 habitantes, ¿okay? Mucho más bajo que Santiago, que Bogotá y que la mayor parte de capitales sudamericanas. Pero que tienen arterias, avenidas maravillosas que te permiten llegar a un punto de manera mucho más rápida. Sí, lo que voy es, tenemos pocos autos, pero como el desorden es muy grande, ¿okay? Y hay una sobreoferta de taxis, como tú has señalado, obviamente hay que poner control en el sistema de taxis. Ahora, ¿cuál era el primer problema que teníamos con el taxi? Que en Lima en realidad el 80% de los taxis son taxis independientes, que no son parte de una empresa, y el 20% o menos son parte de una empresa, remis o estación. Pero lo que ocurría es que la gente en los últimos 12 años se inscribió falsamente, siendo independientes se inscribían como si fueran taxi empresarial para eludir el pintado de amarillo y el casquete. Por lo tanto, lo que teníamos era una situación artificial en la cual si hubiéramos tenido que entrar a regular el taxi estación y ver que fueran empresas y que tuvieran estación y que tuvieran radio troncalizado como debían tener las empresas de taxi, hubiéramos tenido que desbaratar a todos porque todos en verdad eran taxis independientes disfrazados de taxi estación. Entonces lo que se ha logrado en este ordenamiento es que el taxi independiente se inscriba como lo que es, como taxi independiente, de forma tal que la municipalidad los pueda ayudar como taxi independiente. Y ahora el trabajo que se va a hacer, luego que terminemos de verificar la inscripción de los 150.000 que se han inscrito, es darles todo el apoyo para que se organicen, ¿no? Lo que necesitamos es organizar al taxi independiente en distritos y en el cercado de Lima para que tengan zonas de parqueo y buscar que en general a todo el sistema de taxis los llamen y no estén circulando por las puras. Esa es la primera etapa, es el apoyo a la formalización. Van a haber un conjunto de incentivos dentro de los cuales está el apoyo en salud, seguro médico, que estén afiliados al CISOL, etcétera, que nos deben permitir consolidar esa organización. Y aparte van a tener apoyo, obviamente, de la Caja Metropolitana para poder entrar al proceso de renovación, ¿no? Porque hay 35.000 vehículos que tienen que salir del parque automotor por edad. Obviamente, ¿okay? Claro. Y por lo tanto, vamos a tratar de parquear una buena parte de esta flota, ¿okay? Para disminuir de forma significativa la congestión, es decir, que los llamen para trabajar. Ahora, en paralelo al proceso de inscripción-formalización, se está haciendo un estudio para ver cuál es el tamaño, el número de taxis que en simultáneo, de forma razonable, pueden operar en la ciudad. Y eso nos permite comparar la flota actual formalizada con la flota que en simultáneo debe operar en Lima en un esquema de eficiencia para poder discutir con ellos cómo pasamos a una situación mucho mejor, ¿no? No, está clarísimo. Tenemos que hacer una pausa, Gustavo, pero vamos a regresar para hablar del tema del programa del chatarreo. Cuéntame de qué se trata, yo no entiendo en realidad por dónde va la cosa. Y también una norma que me parecía buenísima, que supuestamente iba a entrar en vigencia ahora en julio, pero hasta lo que tengo entendido quedó en el papel eso de que tienen que estar uniformados los cobradores, los choferes, que no pueden decir lleva, trae. Y yo lo sigo escuchando en la calle. O sea, ¿qué pasó? Si era una norma, además de la propia municipalidad. ¿Y qué va a pasar con la revocatoria que viene en marzo? Ustedes van a seguir chambeando, es lo que han dicho, pero en caso revoquen a la alcaldesa, ¿qué sucedería con toda esta reforma? Y por supuesto, decirte, antes de la publicidad, que me parece bien que la municipalidad, a través de voceros, como es tu caso, expresen en los medios de comunicación el trabajo que están haciendo. Creo que era uno de los puntos frágiles, por no decir débiles, del municipio. Un asunto ahí en comunicación que no venía... Tenemos que mejorar. Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, tener a Susana Villarán, pero como yo la he criticado varias veces, no quiere venir, cosa que está mal. Ella debería sentarse con todos, con los que le hacen lobby, con los que la quieren, con las que la aplauden, están ahí con su club de fans de periodistas y con los que somos un poco más críticos. Haré las gestiones para que venga Susana contigo. Por favor, estoy seguro que va a venir. Le invitamos, estuve otra vez con Marisa, acá, encantadora, y me dijo que sí, que por favor, como es que no ha venido, pero parece que ha preferido hacer un sketch para un programa cómico esta semana. No ha querido venir. Bueno, estas cosas pasan. Pausa comercial y regreso con Gustavo Guerra García, hablando de la reforma del transporte público. No se muevan.
A pesar de que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, nunca ha querido venir a este programa, se ha paseado por todos los espacios periodísticos de la televisión de señal abierta y cable. Acá no ha querido conversar conmigo, cosa que por supuesto a mí me entristece. Me encantaría tenerla como invitada. Esta semana va a estar, como les decían antes de la pausa comercial, en un programa cómico, grababa un sketch, en vez de venir aquí al estilo Juliana. Yo sí hablo de algo que considero que es importante para Lima, para la ciudad, como la reforma de transporte público. Y considero también que uno de los principales problemas del municipio, desde que Susana Villarán es la alcaldesa, es el tema de la comunicación, de que el mensaje no ha llegado de manera clara y precisa a los limeños. Entonces la sensación que tenemos todos es, claro, hay que revocarla porque no hace nada. Esto de la reforma de transporte público es un trabajo de hormiguitas que va a tener y va a dar buenos frutos, y ya los está dando. Y a mí no me importa, a pesar de que ella no venga, yo entrevisto a Gustavo Guerra García, que es asesor de la municipalidad, y le pido que me cuente, porque más allá de que a mí me llegue que Susana Villarán no venga, creo que ustedes tienen todo el derecho del mundo a enterarse de lo que está sucediendo, para que vean que yo no soy picona, pues, ¿ok? O sea, no me quiere Susana Villarán, no importa, yo sí hablo de esto que está haciendo, porque soy limeña y porque me interesa en realidad que la ciudad en donde vivo y de la que formo parte, pues sea limpia, sea ordenada, y dejemos de vivir en esta jungla espantosa de cúster, combi, lleva, trae, que es desesperante. Gustavo, ya hice mi catarsis. Sí, queda claro que te importa que venga Susana Villarán. Mira, yo no creo que Susana Villarán tenga ninguna decisión expresa de no venir a tu programa, así que ya en los próximos días o semanas te quedará demostrado, porque estoy seguro que ella va a venir, porque estamos además en un momento especial, ¿no? Estamos en un momento en que hay que desplegar todas las comunicaciones y todas las explicaciones. Yo creo que el primer año de la gestión se incubaron un montón de proyectos importantes, no solo en el transporte, sino en muchas materias, y en el segundo de la gestión lo que hay que hacer es no solo desarrollarlos, sino comunicarlos, ¿no? Así que yo creo que estamos en una nueva etapa. Ahora todo el equipo municipal, desde nuestra jefa hasta todos los mandos medios, tenemos que salir a explicar todo lo que hacemos, así que estoy seguro que en esa línea, y por las circunstancias y por todas las razones, y porque no hay ningún problema con tu programa, Susana vendrá en su momento. También te pido que entiendas que tiene una agenda complicada, la atacan por aire, mar y tierra. Yo pocas veces he visto que una alcaldesa la ataquen tanto, la verdad. Pero bueno, ya ese es parte del paisaje, ¿no? Situación que tenemos que enfrentar. Y bueno, acá estamos para seguir conversando. Perfecto. Y hablando de paisajes, vamos a continuar con el tema del transporte, que es un paisaje más espantoso, ¿no? Si uno se pone en realidad y ve una panorámica de cómo está nuestra ciudad. Hay mucha gente que se debe estar preguntando, claro, esto es la reforma... tiene muchos puntos que se tienen que ejecutar. Hay algunos que se van a dar a mediano plazo, otros a largo plazo. ¿Qué sucede si, según las últimas encuestas, el 60 o el 65% de las personas consultadas están a favor de la revocatoria? ¿Qué sucedería en caso Susana Villarán deje la municipalidad con todos estos trabajos que ustedes han empezado ya a llevar a cabo y que quedarían pues entonces truncados? ¿Se han puesto en ese escenario, en esa situación? Bueno, me parece que no es el momento de ponernos en esa situación. Yo lo que sí quisiera decir es lo siguiente. En primer lugar, la ordenanza 1599 ya está en la cancha, ¿okay? Ya está operando todo el nuevo sistema de reglas que regulan la transición del sistema actual, sin trabajadores en planilla, al sistema futuro. Okay. Toda la definición de las rutas nuevas, que vamos a darlas por autorizaciones, a menos que hayan varias empresas interesadas en una ruta y tenga que haber algún tipo de concurso, está definido. Estamos terminando los detalles finales. Hay una buena parte de esas autorizaciones se pueden dar incluso antes de marzo, pero igual el camino quedará estructurado. Es decir, por último, si en algún caso puede haber un cambio en algunos de los regidores o en la alcaldesa, porque uno es una lotería, ¿no? Son 40 sís o 40 nos por los que hay que votar, por lo tanto no sabemos a quién van a cambiar, y si va a haber algún cambio. Yo creo que no, pero en fin, ya veremos, ¿no? La cosa está interesante. La licitación está hecha de andar y la ciudad de Lima en un 70% está pidiendo a gritos que hagamos esta reforma de transporte. Nosotros, cuando en las encuestas se pregunta, ¿usted está de acuerdo que los trabajadores estén en planilla? El 99% de los encuestados responde que sí. Obvio. ¿Usted está de acuerdo con que los propietarios sean parte de la estructura de propiedad de las empresas y dejen de ser un afiliado? Sí. La gente dice que sí. Obvio. ¿Usted está de acuerdo en que dejemos de tener empresas chiquitas y pasemos a tener consorcios más fuertes que operen como en el Metro
metropolitano, conjunto de operadores, la gente dice que sí. Entonces, es que la formalización, el orden. Por eso. Entonces, yo lo que creo es que la reforma del transporte, felizmente, ¿no es cierto?, ha sido suficientemente comunicada al punto de que sus ideas matrices la gente los ha entendido, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la voluntad política de Susana Villarán, porque el equipo técnico que existe en la municipalidad, o sea, María Jara en la Gerencia de Transporte Urbano, yo que estoy a cargo de Invermed, Juan Tapia que está a cargo de Protransporte y Rafael López de AMAPA, que somos las piezas que trabajamos armónicamente la reforma del transporte, no podríamos hacer lo que hacemos si no hubiera la voluntad política, ¿no? Si no hubiera la voluntad política, nosotros no podríamos decir en 5 años la flota se va a reducir de 33.000 unidades a 18.000, no podríamos decir todos los trabajadores van a estar en planilla, no podríamos decir el que quiera firmar contrato en los corredores complementarios va a tener que poner a todos sus propietarios dentro de la estructura de propiedad de las empresas. Esas decisiones fuertes, que son las que han generado resistencias en un sector cada vez más minoritario, dependen principalmente de una voluntad política. Esto que estamos haciendo se pudo haber hecho antes. Lo que pasa es que se tenían temores, no se querían enfrentar los problemas, no se quería hacer el trabajo de convencer a los transportistas, que es lo que hemos hecho nosotros durante más de un año, de que este sistema tiene que cambiar porque es malo para ellos. Los transportistas pierden por la ensalada de rutas que están todas unas encima de otras porque son larguísimas, enredadísimas y superpuestas, pierden 4.000 millones de soles. Porque en lugar de llevar a 13 millones de viajeros por día por 8.000 kilómetros de vías urbanas, lo llevan por 38.000. Claro. ¿Okay? Porque todas las rutas pasan por los mismos lugares. Claro, un déficit ahí. ¿Okay? Entonces pierden 4.000 millones de soles al año. El nuevo sistema, con las nuevas rutas, no solo va a poder utilizar a toda la flota, sino que todos van a ganar en promedio 40% más que lo que ganan en el sistema anterior. Y a todo eso tiene que ver con el orden, con la velocidad, con el tema de que los autos y los vehículos pues que están obsoletos tienen que salir del parque automotor de todas maneras y renovarse. Tiene que ver con la labor que hacen ustedes, poniéndose evidentemente de acuerdo con los transportistas, pero ¿qué pasa también con la actitud de la persona que se dedica al transporte público? Y que eso es algo que desgraciadamente está demasiado ligado a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, la criollada, el lleva, trae. Discrepo, no es un problema idiosincrático. ¿Tú crees que no? No, te doy una muestra. El mismo chofer que trabajaba en el sistema tradicional, ¿no es cierto?, con un cobrador y que le gritaban a la gente pie derecho, cuando fue contratado en el Metropolitano cambió su comportamiento. ¿Por qué? Porque en el Metropolitano no hay 40 rutas, ¿no es cierto?, ni 40 empresas matándose por un pasajero adicional. Lo que vuelve loco al chofer es el sistema. Y aquí te explico mínimamente. Nos vuelve locos a todos, no solamente al chofer. Es el sistema. Es un conjunto de normas que durante 28 años, ¿no es cierto?, hemos permitido, algo que nunca debió ocurrir en Lima, que hayan titulares de ruta que no son propietarios de las unidades. Y ahí está la causa matriz del problema. Y que luego haya propietarios de unidades que le entregan el carro a un chofer que no tiene ninguna relación vinculante con el titular de la ruta. Ese es el problema, es la fragmentación de la estructura empresarial. Está bien, pero ¿qué va a pasar con esa norma? Al final, en julio, supuestamente entraba en vigencia, o en agosto, la que tenían que estar uniformados, que no podían gritar lleva, trae, sino estar en silencio, parar en los paraderos, darle prioridad a las personas con algún tipo de discapacidad o embarazadas, no seguirse de largo porque, claro, pierden tiempo, y viene el otro que pasa y está el de la monedita que dice sopa, cuchara, que significa que el que pasó vino con 3 atrás. O sea, hay todo un desorden que sí tiene que ver con la actitud. Sí, pero no es la actitud, es la ausencia de control. ¿Qué va a pasar entonces para que haya control? Claro, lo que tiene que pasar es que tenemos que extender el control que tenemos. O sea, a ver, te lo digo de otra forma. En el eje de la Abancay Manco Cápac, que antes se hacía en 44 minutos y ahora se hace en 14 minutos, en hora punta. Así que te invito a que te pasees por la Abancay Manco Cápac. Ahora salir del centro por la Abancay Manco Cápac es más rápido que por otros lugares, ¿ok? Y o el eje Tacna-Wilson, ¿no es cierto? Que antes en hora punta se hacía en 25 minutos, ahora se hace en 12 minutos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ahí cambió el comportamiento. ¿Por qué? Porque hay control, ¿no es cierto? Porque al inicio tuvimos 140 inspectores en 2 turnos de 70, ¿ok? Para vigilar que paren el paradero, que no griten y que todo funcione. Entonces, en este momento estamos haciendo la gestión presupuestaria, porque esto cuesta plata y es plata corriente. Los municipios normalmente no tenemos recursos corrientes, los estamos buscando y si no vamos a tener que hacer un proyecto de inversión para financiar esto, para poder extender el mecanismo de control como el que hay en Tacna Wilson y en Abancay Manco Cápac
a los 5 corredores complementarios, que es casi la mitad de los viajes en línea. Sí, pero esta norma, la que yo insisto en este tema, ¿no entra en vigencia es que ya? No mezcles dos cosas, ¿ok? Una cosa es la norma y otra cosa es nuestra capacidad de tener los fiscalizadores para regular las normas de transporte. Para que la norma se cumpla, para que sea más Entonces, lo que nosotros tenemos sencillo. en este momento es, hemos pasado de tener 40 fiscalizadores móviles, que era nada, que es lo que nos dejó la administración anterior, a tener 472. Sí. ¿Ok? Con eso controlamos la Tupac Amaru, controlamos una sección grande de la Tupac Amaru, controlamos Manco Cápac, controlamos Abancay, controlamos Tacna, controlamos Wilson, Rayito de Sol, Hacho y algunos paraderos más. Y tenemos un grupo aleatorio que va a los lugares donde hay muchos problemas. Pero obviamente tenemos que quintuplicar este número sobre la base del aprendizaje de este año, para poder tener un control sobre la mayor parte de las rutas de la ciudad. Y ahí es donde vas a ver el cambio, en la capacidad de fiscalización y control que tiene que terminar de ser desarrollada, ¿no? De acuerdo, Gustavo, no puedo terminar esta entrevista sin antes atender a las consultas de la gente que me escribe a mi Twitter, el @Juliana Oxenford, y me dicen, ya, perfecto, esto en avenidas, en las principales arterias. ¿Qué va a pasar con las carreteras principales? Por ejemplo, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la carretera central, donde hay un montón de combis, donde también hay un desorden y que deberían de ser utilizadas pues para que la gente vaya a buena velocidad. Esas avenidas son parte de los corredores complementarios que son objeto de una licitación que está en marcha, ¿ok? Y por lo tanto, cuando yo me refiero a que va a bajar a la mitad el tiempo, también estoy hablándome de esas avenidas, las que te mencioné. Y y bueno, entonces ahí justo el plan de ampliación de la capacidad de fiscalización coincide con todo ese ámbito, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué faltaría para poner fin a todos los puntos que incluye esta reforma de transporte público? No te voy a decir y no te voy a preguntar cuánto falta para que termine, porque eso es a largo plazo. Son dos tareas, ¿no? Una es, nosotros tenemos que tomar control territorial a través de la ampliación de la capacidad de fiscalización, como te lo he descrito, y tiene que culminar la licitación, porque esa licitación a los ganadores de 51 paquetes de rutas troncales y alimentadoras, se fijan ahí las condiciones de modernización de la flota y de intensificación del chatarreo, ¿no es cierto? Porque todos tienen que sustituir flota nueva por flota vieja y todos tienen que chatarrear. Pero además hay una buena noticia. Incluso antes de que empiecen a comprar buses, porque van a tener como 9 meses o 12 meses para comprar buses los que ganen la licitación, ellos tienen que, en las troncales de estos corredores, como Javier Prado y Panamericana y Carretera Central, tienen que poner sus mejores buses y de mayor tamaño, ¿ok? Y desplazar las combis a las rutas alimentadoras. Por lo tanto, desde el primer momento uno va a ver una reconfiguración de las rutas y una mucho mayor fluidez del tránsito, ¿no? Perfecto. Gustavo, gracias. Toda la suerte del mundo en esta reforma, que me parece, como lo dije hace un rato y lo repito sin ningún problema, súper interesante, súper importante, y sería más bacán todavía si Susana Villarán algún día viene y complementa todo lo que has dicho tú en esta entrevista aquí sentada. Susana Villarán es nuestra jefa, ella es nuestra lideresa, ella en verdad es lo que nos marca la pauta de la reforma del transporte, y felizmente es una lideresa que siempre nos dice qué es lo que necesita Lima y no qué es lo que me conviene. Y lo Así que estoy seguro que ella va a venir a comunicarte de una mejor forma, porque ella creo que es la mejor comunicadora que hay en la municipalidad, y explicará la reforma en los términos en que tú has señalado. Ojalá. Con mucho gusto. Te tomo la palabra. Yo la espero acá. Sí. Yo sé esperar. Sé esperar. Gracias. Tecnofem. Eso es lo que la gente espera, que ustedes cumplan. Sí. Que ustedes cumplan. Señores, pausa comercial. Regreso con la actriz Nathaniel Sánchez, que llega a conversar conmigo aquí al estilo Juliana. No se muevan.